ya que la autora, sí, los autores se descubren, sí, se empieza a tener como esa sensación de, de velocidad, sí, que las cosas empiezan a desarrollarse de forma vertiginosa, sí, y es cuando más que verlo aquí, sí, en tu cabeza comienzas a tener flashbacks de capítulos anteriores, así de, pasó así, por eso se conectaba, así, comienza a entender, sí, y puedes inclusive ver que hay una especie de detalle macabro con respecto de los crímenes, sí, un detalle macabro que revela uno de los involucrados, que realmente sí me dejó perplejo. Te juro que nunca habría pensado que un detalle así revelado pudiera ser tan, pues ahora sí que tan espeluznante, sí. De verdad que se me hizo macabro, espeluznante, y me asustó bastante ese tipo de detalle. Sí, después de eso, la autora del crimen pues no pierde el control, y lo que hace es inmediatamente tomar una venganza terrible, sí, con las personas que se ven pues involucradas en la intriga. Sí, es realmente, bueno, yo no lo vi venir, y yo no tenía idea de que algo así fuera a pasar, sino hasta que vi en el último instante, el instante que vio Poirot que sí que pasaría. Sí, fue cuando realmente también me quedé sorprendido, sí, de lo que sucedió. Yo recomiendo mucho esta lectura, sí, realmente sí te atrapa, sí, un poquito lenta al principio porque hay uno de los involucrados trata de ser muy dramático con Poirot, trata de hecho trata, sí, su plan, su conspiración, sí, una de las cosas era confundir a Poirot, sí, entonces ahí se pone un tanto dramático, un tanto histriónico, sí, para el detective, sí, que inclusive hace que en algún momento casi pierda la objetividad, sí, por la preocupación que le provoca, sí. Sin embargo, pues sí pudo reorientarse y continuar con su caso. Yo lo recomiendo bastante, sí, si no tiene experiencia con las novelas policíacas o con los thrillers policíacos, yo les recomiendo bastante, sí. Este formato es de pasta blanda, sí, realmente no tiene ningún término difícil, la lectura es ligera, sí. De mi parte yo lo empecé a leer y ya no quería soltarlo, sí. No sé, según yo me iba a tomar un mes, y la verdad es que me tomó poco menos de 3 semanas terminar, sí. Entonces sí, realmente muy recomendado, sí. Es de los últimos que se escribieron de las historias de Agatha Christie, sí, y ojalá tengan la oportunidad de leerlo, sí. Ojalá y sí. ¿Cómo ves, Arno? Pues está interesante lo que comentas del libro. Nada más, ¿podrías mostrarlo otra vez el libro? Claro que sí, mira. Ese libro tal vez pudiera ser un poco desafiante, un poco intimidante para quienes estén iniciándose a la lectura. ¿El lenguaje que utilizan en el libro lo consideras que es muy complicado o es muy leve para estudiarlo? ¿O tú crees que una persona que no está familiarizada con los términos policíacos lo pueda leer de manera sencilla? Pues realmente es muy sencillo de leer, como te digo, no tiene ningún término así complicadísimo ni nada. Sí, todo se basa mucho en lo que te diga Poirot al observar, pero realmente jamás utiliza ningún tecnicismo ni nada que pueda llegar a escapar o que pueda aburrir al lector. Muy bien, Cata. ¿Y consideras que este libro te dejó algo, te marcó en algo, o nada más una lectura que te hizo distraerte del día a día? Pues realmente esta clase de cosas me iban a distraerme, sí. Sí, yo creo que lo que me impactó fue la forma en la que se hizo el complot por completo, porque es un complot
¿qué te gusta? Es un complot de 15 años, o sea, realmente muy seria la forma en la que se desarrolla el complot. Sí, y pues fue lo que me gustó mucho. Muy bien, Cata, muy bien. Entonces es un libro que hay que anotar para recomendarlo, para buscarlo posteriormente, a ver qué tal, qué está a quien le guste ese género de novelas policíacas. Así es. Espero que sí lo puedan disfrutar. Pues bien, muy bien. ¿Algún otro género que quisieras platicar? Algo que hayas leído, a lo mejor no recientemente, tal vez algo que hayas leído en tu juventud que te haya ayudado a salir de algún evento que te haya marcado. Bueno, si pudiera hablar de alguna otra lectura que he hecho. Bueno, hace unos años no había tenido yo hasta ese momento oportunidad de leer libros de Stephen King. Ciertamente había tenido la oportunidad de experimentar cinematografía y dije yo, órale, ¿verdad? O sea, con historias muy muy interesantes y pues escriben el género del horror y suspenso. Sin embargo, pues leer un libro hasta ese momento no había tenido oportunidad. ¿Sí? El primer libro de Stephen King que leí fue Desesperación. Sí, Desesperación, sí, es una trama que se da en un pueblo muy extraño, ¿sí? Que inicia con un viaje, que viene a un pueblo muy extraño. De lo que puedo recordar, porque ya fue hace tiempo, hubo una escena o un pasaje del libro que me impactó bastante, que fue el del teatro. Sí, o sea, los involucrados en la trama que iban huyendo de una fuerza oscura que estaba apropiando el pueblo, se refugiaron en un teatro. Sí, pues era un teatro abandonado. Entonces, la forma en la que se describió el teatro y la forma en que hubo unos eventos paralelos, sí, a esa estancia en el teatro, sí, esta fuerza oscura lo que hacía era apropiarse de otros seres, sí, para poder llevar a cabo sus planes. Sí, realmente fue muy 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 impactante para mí. Realmente hasta ese momento no pensé que se pudiera llevar a cabo algo así, o sea, que se pudiera tener algo así tan de suspenso, tan de terror. Sí, realmente fue a partir de ese momento que empecé a leer muchas cosas de Stephen King, sí, que empecé a buscar sus textos, realmente para mí formidable. Sí, pensar que esa parte diabólica que se encuentra en el mundo, si tú la puedes ver, sí, o se presenta en algunas cosas cotidianas, sí, que pareciera que no está ahí, que pareciera que es un soleado y hermoso, pero ahí en la sombra detrás de eso, ahí en esa sombrita, sí, se encuentra ese miedo que tienes y te está persiguiendo, te va a alcanzar. Sí, no puedes huir de él. Sí, realmente me empezó mucho y me empecé a clavar bastante en leer sus libros. Sí, fue un mundo que se descubrió para mí. Sí, realmente es muy ameno pensar que puedo leerme otro libro. Inclusive te puedo decir de algo recientemente que he leído, a Misery. Sí, todos conocemos la historia de Misery, es una publicada en 1987. Me gusta cómo pone, por ejemplo, cómo pone su universo. Sí, porque Misery es unos 10 años después de los eventos del Overlook. ¿Me escuchas? Sí. Sí, porque este gato ya se colgó de los cables. Ok, a un ladito, sí. Son unos 10 años o más de los eventos del Overlook. ¿Sí? Los eventos del Resplandor. Sí, pues esta trama, porque yo no sé, también a Stephen King le gusta mucho meter meter escritores en sus tramas. Sí, este escritor había aventado una serie de relatos con personajes londinenses del siglo XVII, XVIII. Sí, y pues su protagonista era Misery. Sí, y pues
él dijo que ya no quería escribir más de Misery y decidió en este momento, en su relato, matar a Misery, para ya terminar. Sí, dijo ya. Sí, y escribió otra cosa que le interesó más acerca de automóviles. La cosa fue que ya tenía su manuscrito y ya iba con su editor, sí, a verificarlo, y pues en el camino de repente algo pasó y lo que hizo fue despertar en una casa, en un lugar remoto con las piernas rotas. Sí, realmente estaba confundido, no sabía qué era. Sí, en ese momento supo que estaba bajo los cuidados de una enfermera, o de una persona que había sido enfermera. Sí, y resulta que la enfermera es su fan número 1. Sí, y resulta que a la enfermera no le gustó que este escritor de nombre Paul Sheldon matara a Misery. Sí, entonces, pues la trama comienza porque pues el escritor está atrapado con ella, la enfermera está un poquito loca. Sí, anteriormente había sido acusada por algunos crímenes, fue liberada, no sé por qué. Sí, pero empieza ahí una relación entre los personajes, una relación entre un celador y un prisionero. Sí, una relación que al principio, sí, Paul Sheldon realmente está totalmente inutilizado para hacer cualquier cosa, pues tenía sus piernas rotas. Sí, y estaba siendo narcotizado cada día, sí, para evitar el dolor. Y se había inclusive vuelto adicto a esa medicina. Oye, Cata, pero sí, precisamente comentando lo que habías dicho hace rato, de que cuando lees Stephen King, por ejemplo, que te da la sensación de que el miedo que produce está en cualquier objeto común, ¿no? Vamos a llamarlo así, de esa manera. Cualquier cosa de la vida cotidiana te puede infundir una parte de miedo, una parte tétrica que puede estar, ¿no? Estabas comentando lo de Misery, ¿no? Sobre, pues realmente es un secuestro lo que narra ese libro, y cómo se puede obsesionar las personas, bueno, en el caso del libro por su ídolo, vamos a llamarlo de esa manera. Y es precisamente esa parte de cotidianeidad que trabaja Stephen King que te da miedo. ¿Tú cómo ves o cómo te sientes después de haber leído a Stephen King? Te lo pongo de esta manera, por ejemplo. Yo cuando leí el de eso tenía el de It, tenía 17, 18 años, y realmente me produjo miedo. Lo leía y yo salía a la calle y no podía pasar al lado de una boca de tormenta, de una alcantarilla, sin quedármele viendo, ¿no? Esperando que fuera probablemente a salir algo. ¿A ti te produce algo así cuando lees Stephen King? Realmente ese efecto llega cuando termino la novela. Sí, o sea, sí terminó el relato y pues pasó lo que pasó. O sea, sobreviviste o no sobreviviste. Sí, y para los que quedaron, siempre queda como ese estigma, ¿no? Sabes que es que pues posiblemente habremos escapado al mal, al demonio, pero ahí quedó. Ajá. Y nos va a acompañar el resto de la vida. Sí, no va a haber día en que no nos acordemos de él, no va a haber día en que no vayamos por la calle y voltemos hacia atrás y lo veamos. Sí, y va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí en ese centro comercial, en esa tienda a la que vas a ir al espejo con tu ropa y de ahí lo vas a ver. Sí, cuando estés en una calle sola y que tengas que pasar por allí, lo vas a ver al final de la calle. Sí, lo vas a ver, no sé, al tomar el transporte público, lo vas a ver. Sí, o sea, lo vas a ver antes de una junta de trabajo, ¿sí? Esa es la sensación que te queda. Pues fíjate que sí, esa es la parte interesante, ¿no? Por ejemplo, si vemos las obras como la de Cuyo, la de El perro asesino, la de Cementerio de mascotas, por ejemplo, esas cosas tan comunes, ¿cómo te pueden infundir miedo? ¿Cómo te pueden infundir ese terror? Que no son sustos,
estamos de acuerdo que no, cuando escribe no es una sensación de que quieres saltar y brincar, sino que poco a poco va trabajando tu mente para que ese aspecto diario, digamos, por ejemplo, al inicio de la de eso, cuando va al sótano por la acera para el barquito de Georgie, cómo te va describiendo la escena, que te vas acercando al sótano, que ya empiezas a sentir ese aspecto nervioso y que en cualquier momento va a pasar algo, ¿no? No sé si viste la película, viste las películas de eso, por ejemplo. Sí, fíjate, sí vi las que salieron ahí en 80s, 90s. Esas son las que vi. La viejita, las nuevas no las has visto. No las he visto, la verdad. Imagínate allí ¿cómo es el miedo de que ves un payaso entre la ropa? ¿Qué pasa después cuando ves un payaso en la calle? Pues realmente sí te hace sentir incómodo, ¿no? Ver al payaso, o sea, yo no le tengo miedo a los payasos, sí, pero ciertamente desde que vi eso, pues me mantengo alejado de ellos, o sea. ¿Alguien de los que nos está viendo le tiene miedo a los payasos también? ¿O le ha provocado miedo a algún libro de Stephen King? Si nos los pueden dejar por el chat, igual y podemos comentar algo sobre lo que nos digan. Pero precisamente esa es la parte interesante, ¿no? De Stephen King. Pero fíjate que no siempre es ese terror de Stephen King. ¿Leíste La Milla Verde? O aquí en México Milagros Inesperados, se conoce la película también. La película sí la vi, el libro no lo he podido leer. No lo he leído, no te lo recomiendo. Definitivamente a los que nos estén viendo les recomiendo que en la medida de lo posible consíganse el libro de La Milla Verde. Si llegaron a ver la película y les gustó, yo he leído el libro y también vi la película. No se me hace una mala película, pero se queda muy corta comparado con la obra literaria. La exposición de los personajes que tiene, el desarrollo de los mismos, realmente se crean personajes muy entrañables en el libro como tal, hasta tal punto que si ves la película y te provoca ciertos sentimientos, yo creo que si lees el libro vas a multiplicar ese sentimiento que te genera por 5 o por 10. Tanto la alegría, la tristeza y esas sensaciones que te dejan se van a multiplicar definitivamente, ¿no? Hasta, ¿cómo se llamaba el ratoncito? ¿Te acuerdas? El señor Jiggles. Exactamente, hasta hace que te encariñes con el ratoncito y quisieras tener uno de mascota en el libro. Realmente, ¿no? Entonces, sí, es un libro que en sí no da miedo. Realmente no da miedo. Y te hace preguntarse muchas cosas precisamente sobre la vida diaria, sobre la justicia. Puede ser que cómo es la justicia, cómo se encuentran al presunto asesino de las niñas, y demás aspectos que te preguntas si en verdad es cierto todo lo que se supone que nos hacen saber, que conocemos, ¿no? Y realmente, pues volvemos a lo mismo, no es algo extraordinario, eso sucede todos los días. Y es precisamente, creo que es parte de la marca de Stephen King, ¿no? Esas cosas que suceden a diario, que te escribe de una manera tal que creas toda la escena completa en tu mente, ¿no? Con los personajes y demás cuestiones. ¿De algún otro autor, Kate, que te haya llamado la atención, que consideres? No sé si has leído a Haruki Murakami, por ejemplo. Sí, en efecto, sí llegué a leer algo de Haruki Murakami. No recuerdo ahorita exactamente, sí te puedo decir que fue... siempre me cuesta algo, se me que era 1Q84. ¿Cuál son 3 libros, me parecen, de 1Q84? Sí, y el primero, sí, pero yo creo que esa fue como que en una fase, que realmente no recuerdo todo. Sí, realmente no es algo de lo que te puedo hablar ahorita con seguridad, sí.
sí te puedo hablar de, ¿qué te gusta? De Santiago Posteguillo. Ay, ese señor es tremendo, o sea, híjole. Este, él se avienta historias ambientadas, sí, ambientadas en pasajes históricos de la humanidad, sí, pues de sus historias me leí las que se ambientan en la Roma, sí, o sea, estamos hablando de, yo creo que del el año 200 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, o sea, sí, entonces ahí pues tiene una trilogía muy interesante. De sus primeros libros que leí fue Africanos, el hijo del cónsul. Si yo te podía platicar de esa ahora mismo, bueno, pues es que era la historia, sí, ahora una especie de recreación de la historia de Africanos. Su nombre era Publio Cornelio Escipión. Sí, pues que tuvo o su vida se basó mucho en batallar, porque él era el hijo de un cónsul. Sí, pues los cónsules eran personalidades, sí, de alto poder, sí, en la Roma de aquel tiempo. Sí, pues él no quería ser diplomático, él quería ser él quería unirse al ejército, él quería ser general, él quería batallar, sí, y de alguna manera tenía el camino pavimentado por su padre, sí, por la fama de su papá, pero él no quería eso. Él no quería llegar al campo de batalla y decir, ay, era el hijo del cónsul. No, el que llegara a la batalla y mira, ese es Escipión. Sí, él quería formarse su propia fama. Entonces trabajó mucho, sí, según se cuenta, sí, en esa novela para tener su propio nombre. Sí, incluso ahí relatan que venció a Aníbal. Es ficción. Sí. ¿O es una novela histórica o es ficción? Es una novela histórica. Con unas partes, sí, con unas partes en ficción, sí, para poder describir la vida de la Roma de aquel tiempo, sí, para poder describir esta estructura social, para poder describir cómo es que fue la de Escipión, porque sí hay información, pero pues no hay tanta como se quisiera. Órale, interesante. Y mira, están escribiendo por el chat. Hola, buenas noches Azalia y Adira, buenas noches Tony Avicón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se conectan para observarnos. Saludos, bienvenidos. Cata, te voy a hacer una pregunta que probablemente se va a suscitar a un pequeño chascarrillo. Ándale. JC Morak, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver, vamos a hacer, primero vas a decirlo tú y después voy a contestar yo. A ver, 3 libros que han marcado tu vida, que tú dices definitivamente no sería quien soy si no fuera por estas 3 obras, y en qué etapa de tu vida y por qué. ¿Qué etapa de vida y por qué? Muy bien. Cálmate, PN, dice Juan Carlos Mora, va a ser 3 libros. Cálmate, PN, yo libro, tú libros. Libros sí, del pero verbo. Si pudiera decir 3. Ajá, 3. Que tú elijas, que tú digas. Ahorita en el marco de que estamos en la FIL y que se recuerden este tipo de cuestiones que están. Juan Carlos nos dice que. Juan Carlos dice que el Principito. Es un muy buen libro, ciertamente, es un libro muy bonito. De hecho, por ahí tenemos una anécdota, ¿no? Con un amigo con su hija que quería que le dibujara algo y le dibujé un elefante dentro de una caja y sí funcionó, tomen nota de eso, sí funciona. Sí funcionó. ¿Como cuántos habrá tenido? ¿Años habrá tenido? ¿Unos 5? A lo mejor. Sí funciona, tomen nota. Sí funciona. Muy bien, pues déjame decirte los tres que de alguna manera me han marcado, ¿no? Estos lo leí más cuando estaba más chavo. Colmillo Blanco. Colmillo Blanco, el del perrito. Que diga, el del lobo. El del perrito. El del perro lobo. El del perro lobo, sí. Vaya, las historias en entornos así, en entornos de bosque, con frío y demás,
siempre muy emocionantes. A mí se me hizo muy emocionante. Yo creo que no habría terminado de leer ese libro si no hubiera sido así de emocionante, ¿sí? Me hizo leer otros libros. ¿Y por qué te marcó? ¿Sí? ¿Cuántos años tenías cuando leíste? 17. 17 años. Sí, 17. Entonces, sí me gustó mucho. Yo no pensé que un libro, o que una lectura así te pudiera provocar ese sentimiento, ¿no? De aventura. Sí, porque eso fue lo que yo sentí. Sí, sí, es de lo que me acuerdo. Sí, si hubiese otro libro así que me impactara, vaya, han sido tantos. Bueno, me gustan mucho las historias de ficción y de magos y demás. Entonces, Septimus. Septimus, ese no lo conozco. No Septimus. Septimus está muy interesante porque es un mundo, sí, en donde continúa esta parte como entre medieval y todavía existen los magos y tienen alguna predominancia y hay una profecía, sí, de hecho Septimus es el nombre del niño, sí, que es el séptimo hijo del séptimo mago, sí, y pues la profecía es que Septimus viene a poner, sí, en su lugar que le corresponde a los magos, sí. Sin embargo hay una trama política detrás, sí, donde tratan de controlar a Septimus para que apoye a la monarquía, sí, o a esa mano, sí, a esa mano del destino para que sean unos cuantos los beneficiados de Septimus. ¿Y por qué te marcó ese libro? ¿Por qué lo recuerdas así? Sí, fue muy impactante ver cómo controlaron a Septimus. No era dueño de su voluntad, o sea, él era el que todos buscaban, él era el que por el que todos veían y tenían esperanza de que cuando se convirtiese en ese hechicero poderoso, lo hiciera para bien de las personas, pero lo manipularon. Y yo dije, wow. ¿Cuántos años tenías cuando leíste? 28. 28. ¿Ayer? Sí. Ayer. Sí, si te podía hablar de otro libro que se me hizo también muy interesante, ¿cuál sería? De hecho es una serie, sí, la serie de la Biblioteca de los Muertos. Sí, son 3 libros. Muertos. Ándale. Sí. Déjame googlear el nombre porque son 3 libros, no me acuerdo de todos los nombres de los libros. ¿Y por qué te hicieron tan importantes para ti? Bueno, se me hizo muy impactante la manera en la que es una trama que es político religiosa, o sea, wow. Sí, casi nunca pasa eso, pues. La religión y la política nunca casi se mezclan. Casi nunca. Menos ¿sí? Ahorita en la actualidad. Casi nunca. El autor es Glenn Cooper, sí, y tiene unos tintes de acción, sí, o sea, de hecho me gustó mucho porque ¿cómo se llama? El protagonista tiene cierto rasgo de Jason Statham, sí, es así un hombre de familia duro. Ajá. Sí, que pues que arrastra un pasado sí difícil. Sí, la serie completa es La Biblioteca de los Muertos, El Libro de las Almas y El Fin de los Escribas. Sí, la trama está interesante porque resulta que en la Biblioteca de los Muertos escribieron todas las fechas de nacimiento y muerte de toda la humanidad. Uh-huh. Sí, de toda la humanidad, y comienza con unos asesinatos que se sacan notitas de esa biblioteca, y pues realmente hay quien piensa que son asesinatos planeados, pero resulta que no, resulta que esa biblioteca es premonitoria de todas estas muertes. Si te digo, ya se escribieron todos los nombres, sí, de todas las personas
de la raza humana que van a nacer y van a morir, ¿sí? Fechas de nacimiento y fechas de defunción. Se escribieron todos. Órale, interesante. Sí. Y entonces, pues hay una especie de secta o priorato que cuida de los escribas durante los siglos, sí. Y yo creo que la cosa que me impactó más fue cuando llegamos al último nombre. ¿Cuál fue el último? Porque se escribió. Bueno, no sé, ¿es Sí. spoiler o algo así? El último nombre no importa, lo que pasa es que los escribas, la forma en la que los criaron nomás para tener descendencia y seguir escribiendo. Tener descendencia y seguir escribiendo, nada más. No hacían otra cosa. Sí. Y un día escribieron el último nombre. Sí. O los escribas se volvieron locos. Y pues hicieron un montón de cosas bien tremendas. Sí. Pero sí fue muy impactante. Bueno, para mí fue muy impactante saber que se pudo llegar a escribir ese último nombre. O sea, independientemente de la persona que fuera, del nombre que fuera, ya sabíamos en ese momento quién era, sí, cuándo nacía y cuándo iba a morir. Sí, premonitoria del futuro porque era otro par de miles de años adelante. Órale. Suena un poco respecto a la trama a lo de Death Note, ¿no? O algo así, ese anime. Podría ser, sin embargo, sí podría ser, tiene cierta similitud. Realmente aquí los escribas nunca definen circunstancias. Sí, nada más digo, ponen el nombre de la persona, nombre de fecha de nacimiento y fecha de función. Sí, a lo mejor es la inspiración de ese anime. Podría ser. Sí, pero digo, es muy interesante cómo también el protagonista comienza a perseguir, sí, comienza a perseguir al disque asesino. Ajá. Sí, porque siguen apareciendo esas notas, siguen apareciendo el nombre de la persona y su fecha de defunción, sí, y pues el investigador piensa que son asesinatos pagados, que alguien está cometiendo los crímenes, sí. Entonces, eso se me hizo muy impactante porque de alguna manera esa línea entre la realidad y la fantasía se empezó a ver borrosa, sí. Sí, era difícil saber, sí, en cierto momento determinado si de verdad alguien estaba cometiendo los crímenes o si de verdad era la predicción de los escribas. Sí, y persiguió a los escribas a través del mundo, porque pues este personaje estaba en Nueva York y los empezó a perseguir y terminó en Europa persiguiéndolos, en Londres, en alguna campiña suiza, qué sé yo. Sí, fue real verdad esa parte. Sí, saber que no controlas eso, o sea, tú puedes decir, pues puede que yo me muera dentro de muchos años, pero quién sabe si de verdad va a ser dentro de muchos años, si va a ser mañana o si en 5 minutos, sí, uno no lo sabe. Sí, pues sí me hizo pensar, oye, ¿y estará escrito mi nombre en algún lugar? ¿Estará nuestro futuro predeterminado por alguien? Ajá. Acuérdate que también hay unos monjes jugando a las torres de Hanoi y cuando terminen de ordenarlas se va a acabar todo. Algo así. Algo así. ¿Cuántos años tenías cuando leíste esas obras? Bueno, esa obra pues fue poco después, yo creo que tenía 29 o 30. Hace un par de horas. Hace unas horas, sí. Fíjate que hace tiempo estaba hablando con un amigo que es psicólogo y me dijo que uno lee o entiende o interpreta los libros dependiendo del momento en el que estamos viviendo y por las circunstancias que estamos pasando, ¿no? ¿Tú crees que eso sea cierto o no sea cierto que el mensaje del libro o nos concentremos en una parte del libro cuando estamos pasando por una situación en específica y que nos sintamos identificados en ese aspecto? Que tú digas, sí, por eso estos libros se me hacen importantes. Pues de hecho sí te llegas a sentir identificado, te llegas a sentir incluso dentro del escenario, o sea, sí, a veces como espectador o a veces como el protagonista, sí, por ejemplo en esta trilogía de la Biblioteca de los Muertos yo te puedo decir que estaba yo detrás del hombro del protagonista, o sea, casi pasándole la pista, o sea, fue muy se me hizo muy así que muy fregón, muy enriquecedor,
Ve la manera en la que me atraparon esa serie de libros. Órale. Y yo creo que sí me hizo sentirme en ese momento, bueno, tenía 30, estaba a punto de terminar estaba a punto de graduarme de la universidad, estaba batallando para tener mi proyecto de residencia, sí, estaba en una encrucijada como lo hacía el protagonista. Sí, estábamos Vaya. tratando de llegar a ese punto, sí, entonces sí te puedo decir que sí me sentí identificado con él. Bastante interesante, ¿no? ¿No te ha dado la curiosidad de volverlos a leer para ver en esta ocasión qué es lo que te produce o qué es lo que sientes? Fíjate que sí me da curiosidad sobre todo estas trilogías, sí. Sí me gustaría volver a leerlas, sí. Esta de la Biblioteca de los Muertos, la de Santiago Posteguillo tiene creo que tiene 2 trilogías. Sí, sí, porque pues yo me fui por el lado de imaginar, sí, yo me fui por el lado de la fantasía, del drama y demás, y pues sí, cumplieron. Sí, sin embargo, pues ahora que estoy en esta fase, en esta etapa de mi vida, sí me gustaría darles una revisitada para ver qué es lo que hay ahí. Muy bien, pues sería interesante que lo intentaras. Fíjate, en mi caso, pues nunca he reflexionado sobre ese aspecto, ¿no? Por eso son libros. Tengo muy claro un libro que definitivamente, un libro que me ayudó bastante al momento de leerlo y que entendí muchas cuestiones que yo no había entendido, ¿no? Precisamente te preguntaba hace rato sobre Haruki Murakami y leí es el de las crónicas del pájaro que da cuerda al mundo. Muy buen libro, realmente muy interesante, ¿no? Y si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. O sea, no es un libro de superación ni nada por el estilo, es una novela muy bien escrita. Realmente el estilo de Haruki Murakami es muy bueno. De pronto se me hace que es como el Leonardo DiCaprio de la literatura, ¿no? Siempre se le va el Nobel de literatura por una u otra razón. Siempre está entre los nominados, pero nunca lo gana. Entonces, pues está bastante interesante sobre cómo el personaje siente que pues que está yendo mal y mal y mal y mal y mal y mal y mal, hasta que a fin de cuentas decide que ya no, empieza a tomar acciones, empieza a realizar cosas para poder pues cambiar toda esa situación, ¿no? Y al final tomar la rienda de lo que está viviendo. Es bastante interesante y aparte cómo te describe las cosas. Hay un capítulo bastante sangriento. Está muy chido. De hecho se lo recomendé una vez a un amigo y me dijo, es que cuando sucede que degollan a alguien, está muy explícito en el libro. Está bastante interesante, ¿no? Otro libro que definitivamente sí me llamó la atención sobre todas esas emociones que me hizo sentir es el de Stephen King, porque me hizo sentir miedo. Realmente sentí miedo cuando lo estaba leyendo. Yo pensaba que no podía haber un libro que te hiciera sentir miedo, pero miedo de verdad, miedo de asomarte hasta por la ventana, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante porque pues te despertó esas sensaciones y despertó esa curiosidad, así como tú dices, tal vez con lo de Colmillo Blanco te pasó algo similar, de que todas estas emociones, que si bien me gustaba leer, pero siempre he sido un asiduo leedor de cuentos, y al momento de entrar en una novela y de penetrarte con los personajes que te hagan sentir ese tipo de emociones, pues fue bastante interesante. Y de ahí en más, pues no se diga que seguí leyendo, me encantó el estilo literario de Stephen King y realmente se logra una conexión, ¿no? con sus personajes y con la forma en cómo escribe. Y pues un tercer libro que, fíjate, me hizo pensar bastante sobre cómo se maneja
la política, la ciencia y demás cuestiones. No, que no es un libro pensado para eso, pero si lees entre líneas, pues al fin de cuentas es una trama política metida dentro de ciencia ficción. Es la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Fíjate, leí El Príncipe, he leído El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Sobre de qué se trata, que es un libro muy político, ¿no? Está bastante interesante, te hace entender muchas cosas. Pero cuando lees la trilogía de la Fundación, que son los 3 libros, la Fundación e Imperio y la Refundación, me parece. Fíjate cómo te habla sobre los aspectos políticos y sociales que hay detrás de los movimientos que existen, ¿no? En el libro te habla de la psicohistoria, ¿no? Que es una ciencia que gracias a las matemáticas que te ayuda a predecir lo que va a suceder, no individualmente, sino en masas. Entonces se vuelve bastante interesante. Realmente les sugiero que lo lean, porque ese aspecto de cómo manejan las situaciones, de cómo se previenen de ellas y cómo logran salir de pronto airosos y otras no de ciertos aspectos, pues está bastante bueno, ¿no? Serían los 3 libros que yo consideraría que me han hecho ver las cosas de diferente manera, que han cambiado. El de eso lo leí cuando tenía 17, 18 años. El de la trilogía de la Fundación lo leí, lo terminé de leer, de hecho, en este año. Y el de las crónicas del pájaro que da cuerda al mundo lo leí después, pues creo que tenía como 25, 26 años me parece cuando lo leí, en ese sentido, más o menos. No los he vuelto a leer, realmente no he vuelto a leer ninguno, pero sería interesante volver a tratar de leerlos para ver cómo cambia la perspectiva sobre esto, sobre los libros. ¿Cuál es el libro que vas a leer a continuación, Cata? Vaya, pues acaba de precisamente terminar de leer El Aro de las Brujas, que es un cuento corto que involucra que se ambienta en este marco de la celebración de las brujas. Sin embargo, pues te dice muchas otras cosas, ¿no? Te lleva a Egipto, te lleva a la edad de bronce, sí, te lleva aquí a México. Es muy interesante. Terminaba de leerlo. Realmente ahorita que estamos en el marco de la FIL buscaba alguna novedad que siguiera con esta parte de ficción, de fantasía, sí, y resulta que Santiago Posteguillo si nos está regalando con otra de sus relatos, sí, y pues resulta que sí se aventó otro libro muy interesante, sí, con esta ambientación, sí, en la Roma. Veamos, solamente que no recuerdo exactamente cuál es el nombre, déjame ver si no me lo puedo googlear rápidamente aquí. De hecho sí, es es parte de la biología de Julia Doma, sí. El primer libro que se aventó fue Yo Julia, 2018, y este año salió Y Julia retó a los dioses. ¿Sí? Entonces, básicamente es el 192 después de Cristo, sí, y pues existe Julia, que es hija de reyes, y se están jugando ahí el trono, sí, de Roma, sí. Y resulta, tú ya lo has de haber escuchado, que en ese momento Roma está bajo el control de Cómodo, sí, un emperador loco. Sí, entonces hay una trama ahí, como siempre. Roma, sí, si dices trama política, Roma, sí. Sí, pues hay una trama para que Julia no llegue al trono, sí, y pues viene pues a agregarnos con este libro, con esta novela, sí, que pues sinceramente ya no veo la hora de comprarla. Sí, yo creo que la voy a mandar a pedir esta semana, sí, no sé si en Gandhi o en Amazon, pero sí para poderme aventar, sí, esta clase de libros. Yo te lo juro que me los aviento despacito, sí, leo y entiendo cada cosa. Son
me tardo un poco más de lo habitual en leer estos libros de Posteguillo porque, o sea, la descripción bien detallada, sí, los personajes bien concretos, bien desarrollados, sí, y pues el ambiente que se describe, wow, o sea, sí, realmente lo recomiendo mucho, sí, lo voy a leer, sí, y pues les voy a contar cómo estuvo la experiencia. Muy bien, Cata, excelente. Yo el siguiente que voy a leer, que de hecho hoy precisamente lo fuimos a comprar, fuimos a dar una vuelta a librerías del sótano y como parte de esta celebridad de Navidad y de hacer más llevadera esta pandemia, pues todos nos dimos el gusto de salir con al menos un libro, ¿no? Entonces yo me voy a aventar el de Tokyo Blues de Haruki Murakami. Haruki Murakami, ya después estaré platicando de lo que se trata. Pues bueno, Cata, tenemos prácticamente una hora. Pues creo que es hora de ir cerrando esta transmisión. ¿De qué hablamos la siguiente semana? ¿Qué se te antoja? ¿Qué se les antoja que platiquemos la siguiente semana? A mí me gustaría tal vez hablar lo que tú propusiste alguna vez, juegos retros. Podríamos platicar, sí, de videojuegos retro. Sí, yo encantado de platicar, sí, de esa clase de temas. Sí, pues en lo que me leo mi libro, sí, para poderles contar, con mucho gusto. Sí, pues ahí pongan en la caja de comentarios, sí, si hay algún tema en específico que quieren que hablemos, sí, que podamos dominar, sí, el que sepamos. Si no, nos va a tocar investigar sobre el tema. Sí, pero pues vaya, tratamos de abordar los temas de tal manera que no nos pongamos muy técnicos, y sí, aclarando que las opiniones dadas son personales, sí, que no representamos a ninguna compañía ni estamos haciendo ninguna especie de comercial, sí, tan solo es una plática muy casual en la que tratamos de involucrarlos, sí, en la que tratamos de compartir temas que de verdad sean, o temas que sean interesantes para nosotros. Así es, igual son bienvenidos la siguiente semana a este podcast. Los esperamos. Ya más adelante haremos los anuncios sobre qué hora específicamente. Esto fue la primera vez. Estuvimos aprendiendo a preparar todo el software necesario para realizarlo, ¿no? Incluso por allí tal vez más adelante podamos vernos en unas transmisiones de videojuegos y demás cuestiones, ¿no? Te agradecemos que se hayan conectado, que se hayan tomado la molestia de escucharnos y pues esperamos sus comentarios. Así que pues muchas gracias y buenas noches. Sí, nos vemos en YouTube también. Luego les pasa la liga, Cata. Así es. A todos buenas noches, buen fin. Buenas noches, cuídense, hasta luego.